Imagínate vivir en una Cuba antes del triunfo de la revolución, una Cuba en la cual a la sombra acechaban cosas como la mafia. Sí, la mafia, eso de lo cual escuchas hablar por allá por la lejana Italia, Sicilia y tal. Pues bueno, te cuento que Cuba, antes del triunfo de la revolución, tuvo a la sombra de sus gobiernos una gran influencia de la mafia, influencia la cual incluso fue llevada al cine. Quédate en este video para que te enteres de todo. Buenas y bienvenidos un día más al canal. Bueno, hace un tiempo les estuve dejando dos encuestas. Una en mis historias de Instagram, que si no me siguen por Instagram, por aquí se los voy a dejar. Y otra en la comunidad de YouTube. Les había puesto dos temas a elegir. O sea, les había puesto varios temas, pero los que más votos cogieron fueron mafia en Cuba y prostitución / jineterismo en Cuba. Bueno, este es el primer video, el que habla acerca de la mafia. Y el próximo video que subiré en el canal será de la prostitución. Pues nada, vamos con el video. Bueno, y primero lo primero, un poco de historia para que entiendan el contexto en el cual se encontraba Cuba en esa época. Bueno, antes del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, la mafia estadounidense tenía una presencia significativa en la isla. Las principales actividades criminales de la mafia en Cuba incluían el tráfico de drogas, el juego ilegal, el tráfico de armas, la manipulación de mercados. Además, la mafia controlaba la mayoría de los bienes raíces, el sector turístico, los bares y los clubes nocturnos. Los líderes de la mafia en Cuba eran principalmente estadounidenses y cubanos, quienes realizaban actividades criminales como la extorsión, el soborno, el tráfico de drogas y el lavado de dinero. La mafia organizada en los Estados Unidos había iniciado sus actividades en Cuba a principios de 1920, traficando ron y otras bebidas alcohólicas. Pero la creación de un imperio criminal como tal comenzó a finales de 1933, cuando los primeros arreglos fueron hechos entre el recién ascendido coronel Batista y el financista de la mafia, Meyer Lansky, por orden directa del gran Charles Lucky Luciano. Durante la década de 1950, la mafia estadounidense se consolidó en Cuba con la ayuda del gobierno de Fulgencio Batista. Esto permitió a la mafia controlar una gran parte de propiedades y establecimientos en Cuba. Y ahora toca hablar un poco acerca de las principales figuras que tuvieron presencia aquí en Cuba. De la primera de las figuras que le vengo a hablar el día de hoy es de Frank Sinatra. Fly me to the moon, let me play up there with those. El célebre cantante y actor norteamericano Frank Sinatra no solo se dedicó en su vida a la actividad histriónica, fue apodado alejado de la mafia por sus cercanas relaciones con Charles Lucky Luciano y otros mafiosos. Llegó a convertirse en presidente de la junta directiva del complejo hotelero Monte Carlo, actual Marina Hemingway, cuyos planes de operaciones estaban coordinados por Meyer Lansky y contaban con una compañía tapadera que poseía el nombre de Compañía Hotelera del Oeste S.A. En múltiples ocasiones, Frank Sinatra cantó en reuniones que se celebraron en Cuba, a las que acudía el alto mando de la Cosa Nostra. Ejemplo de ello es la ocurrida en 1946, que fue organizada por los campos de las principales familias de aquel entonces. Amadeo Barletta Barletta nació en Calabria. Barletta fue célebre por las cuantiosas propiedades de las que llegó a ser acreedor en La Habana. Perseguido por el FBI, huyó a Argentina en 1942. Solo un par de años después, volvió a la capital cubana, esta vez con más influencias que nunca. Fue poseedor de múltiples compañías tapaderas, que eran la vía perfecta para operar de manera oculta en el territorio. Se convirtió en representante de la empresa General Motors y controló varios polos farmacéuticos. Santo Traficante es considerado como uno de los jefes más importantes de la mafia en Cuba durante la época de Batista. Ejercía el control del juego y el crimen organizado en la Florida y llegó a convertirse en lugarteniente de Meyer Lansky. Cuando este último partió rumbo a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, Traficante asumió el control de la mafia de La Habana. Aunque fue dueño de cuantiosos casinos autorizados en La Habana, sus maniobras fueron mucho más lejos del marco legal. Se asume que llegó a controlar una parte importante de hoteles y clubes, tanto en Cuba como en el sur norteamericano. Luego de su muerte en 1954, su hijo Santo Traficante Jr. tomó el control de sus negocios en Cuba. Charles Lucky Luciano es calificado como uno de los símbolos de la mafia norteamericana. Habiendo sido expulsado de manera definitiva de Estados Unidos, esta célebre figura decidió asentarse en La Habana y desarrollar toda una cadena de crimen organizado y tráfico legal, que lo convertiría en una fuerte influencia para el territorio norteamericano. En la capitalina ciudad enfrentó múltiples obstáculos. Las autoridades norteamericanas que intentaban sacarlo de Cuba para alejarlo de Estados Unidos, además de las familias mafiosas que ya tenían una cadena de operaciones en esta ciudad y lo suponían una traba, ya que Lansky fue el lugarteniente. Muchos afirman que contribuyó a que lo expulsaran de Cuba, pues la imponente figura de Luciano opacaba las acciones del resto de los miembros de la Cosa Nostra
incluido el mismo Lansky. Bueno, y ahora toca hablar de la figura más grande de lo que fue la mafia en Cuba en aquella época. Y es nada más y nada menos que Meyer Lansky, el cual fue el creador del Imperio de La Habana, apoyado por su socio Benjamin Bugsy Siegel. Adquirió una notable participación en el desarrollo de la Hampa en Cuba desde la década del 30, pero no fue hasta los años 50 en que se convirtió en la figura más temida en la jerarquía de los mafiosos. Su conexión con Batista fue íntima, pues se reunía en el mismísimo Palacio Presidencial durante horas. Era el jefe, se podía decir, de todas las familias que estaban asentadas en La Habana, y su accionar en la sombra se dirigió hacia los asuntos más delicados de la política y la relación con figuras influyentes, tanto en Cuba como en Estados Unidos. Era además quien llevaba el control del lavado de dinero de toda la Cosa Nostra. Junto a Batista se encargó de la construcción del hotel y casino Riviera. Además, él es el dueño de múltiples casinos como el mismo Riviera, así como el Hotel Nacional. Y del les voy a dejar el nombre aquí porque no lo puedo pronunciar bien. Su vasto imperio se derrumbó con los sucesos del 1 de enero de 1959, año en el que decidió dejar la isla de forma definitiva. Y ahora les voy a hablar acerca de las principales edificaciones en las cuales la mafia puso su mano. El Hotel Capri, situado a unos 200 metros del Hotel Nacional y muy cerca del que fuera el Hotel Habana Hilton, hoy Habana Libre, también se edificó con el dinero de la mafia y siguiendo el patrón modernista imperante de los años 50. Este hotel era propiedad de otro de los protagonistas de la gran reunión de la mafia, Santo Traficante. Posteriormente, el hotel y el bar panorámico de la piscina de la terraza fueron escenarios de películas como Nuestro hombre en La Habana, de Carol Reed, y Soy Cuba, de Mijail Kalasatov. La apertura del Hotel Riviera se celebró en diciembre de 1957, con una revista musical presentada en el cabaret Copa Room con Ginger Rogers en el escenario. La curiosa estructura esférica al lado del hotel principal, pintada en colores vibrantes, fue un avión casino, casi tan famoso como el Hotel Nacional. Además, este hotel fue el sitio escogido por el mafioso Meyer Lansky para establecer su comandancia en La Habana. La Conferencia de La Habana de 1946 fue un histórico encuentro de la mafia estadounidense, del Sindicato del Crimen Judío y líderes de la Cosa Nostra en La Habana, Cuba. Supuestamente organizada por Charlie Lucas Luciano, la conferencia se celebró para discutir asuntos políticos, normas de actuación e intereses de negocio. A la conferencia acudieron delegaciones que representaban a las familias del crimen de todos los Estados Unidos. Se celebró durante la semana del 22 de diciembre de 1946 en el Hotel Nacional y se considera esta conferencia como el encuentro más importante desde la conferencia Atlantic City de 1929. El Hotel Sevilla. Esta edificación con estilo mudéjar, que fue inaugurada en 1908, se erige muy cerca del Parque Central y con vistas al Paseo del Prado. Su estilo fue copiado del famoso Patio de los Leones del Palacio de la Alhambra de Granada. Y en 1930, Amleto Battisti, uruguayo de origen italiano, adquiere el hotel en el que construye un casino del que pasa parte de la propiedad a Santo Traficante Jr. Y como todo lo que empieza tiene que terminar, llega el fin de la mafia en Cuba. Bueno, el fin de la mafia en Cuba se da al triunfo de la revolución, comandada por Fidel Castro, el cual significó un revés para los negocios ilícitos y el crimen organizado, que durante décadas tuvieron una fuerte presencia en el país. El gobierno asumió la propiedad de todos los locales que dominaban estos jefes del crimen y sus secuaces, y de esta forma, la mafia fue perdiendo sus principales figuras, las cuales partieron en busca de nuevos destinos para crear sus imperios, aunque nada se pudo comparar jamás con La Habana. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. Espero que este tipo de contenido, un poco menos callejero, por llamarlo de alguna manera, igual les haya gustado. A mí la verdad me gusta mucho hacer este tipo de contenido, ya que es un poco más relajado. A pesar de tener un poco de historia bastante densa, me divierto mucho editando este tipo de videos. Y pues nada, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones porque no estoy subiendo videos como tal en días específicos de la semana. Simplemente los estoy subiendo ya mientras los estoy editando. Coméntame qué te pareció el video, si tenías conocimiento de esta información. Y pues nada, nos vemos pronto. Un abrazo.